después de su aprobación y vamos a iniciar el día de hoy. Ya entramos en la segunda fase, que es la fase de diagnóstico de la formación de la cual pues ustedes están desarrollando. El día de hoy vamos a ver un poco sobre la estructura de lo que es marco lógico y cómo ya se empieza a armar un proyecto en sí, la formulación del mismo. Un momentico por acá. Bueno, inicialmente quiero mostrarles la guía de aprendizaje con la cual vamos a trabajar esta fase, cuál es la competencia de esta fase y cuáles son los resultados que se van a evaluar en esta segunda fase de la formación. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien, esta es la guía de aprendizaje que vamos a trabajar en esta segunda fase. Aquí están tanto mi competencia como competencias pues de otros instructores como tal. Es bueno que ya la hayan bajado, ya se hayan familiarizado con ella, ya sepan qué es lo que van a trabajar, cuáles son las semanas que dura esta fase y bueno, todo lo que tiene que ver con esta fase. Aquí les dice que estamos en la fase del proyecto de diagnóstico. La actividad del proyecto formativo es formular el proyecto agropecuario teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de la población e intervenir aplicando la metodología de enfoque marcológico. Y las competencias, entonces ustedes tienen la competencia técnica que la están dando conmigo, que es formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. Y las claves o transversales son razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática, desarrollar procesos de comunicación oral y escrita y aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a los resultados de aprendizaje a alcanzar dentro de la competencia que nos compete, y perdón la redundancia, la primera es determinar la prefactibilidad del proyecto de acuerdo con el diseño metodológico y necesidades de la empresa. Y el otro resultado es formular el proyecto de acuerdo con técnicas y metodologías de investigación. Esos son los dos resultados de aprendizaje que vamos a alcanzar con esta fase y con esta guía. Bien. Nosotros en esta fase vamos a estar 8 semanas, alrededor de 2 meses. Digamos que esta sería nuestra semana 2, ¿sí? Pero con el tema del bache del cambio de trimestre, siempre hay digamos, un lapso en ese tiempo. Entonces, pues hoy pegamos las 2 semanas, por así decirlo. Pero este primer resultado, esta primera evidencia que ven aquí, la vamos a trabajar en las 4 semanas. O sea, ustedes van a tener plazo de entregarla casi que en la última semana de agosto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues ya es una evidencia más larga, más robusta, tiene que ver mucho con ya temas de formulación, digamos que se va alimentando de acuerdo a las clases o las sesiones que tengamos semanalmente. Entonces, bueno, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, en estas 4 semanas de agosto, vamos a tener una evidencia que se llama análisis causal a través de la herramienta de árboles. Y en las 4 semanas de septiembre, la evidencia es
resultados de la aplicación de metodología de marco lógico. Entonces, básicamente, esas son como las evidencias a entregar en esta fase dentro de la competencia técnica. Pues las otras competencias tienen sus evidencias de acuerdo al cronograma que aquí se resalta. Bien, entonces vamos a iniciar y aquí ya tenemos pues nuestra actividad de aprendizaje, que es aplicar la metodología, la primera actividad es formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación, y la otra actividad es aplicar la metodología de formulación de proyectos bajo el enfoque de marco lógico. Sus materiales de formación, por así decirlo, pues están todos en su plataforma y están dentro de la guía y los anexos de cada evidencia. Entonces es necesario bajar estos recursos, leerlos y estar enterados de todo lo que tienen que hacer para que puedan entregar una muy buena evidencia. No se dejen coger los tiempos, no suban cosas que no se les den. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Bueno. Bien. Sigamos por acá. Entonces, ¿cuál es la evidencia que van a entregar en digamos, en este mes? Esa evidencia se llama análisis causal a través de la herramienta de árboles y dice, aquí explica muy detalladamente cómo se debe entregar esa evidencia. Entonces dice que para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje, se invita a llevar a cabo las siguientes instrucciones correspondientes al anexo. El anexo, ¿dónde está? En la plataforma. Tienen que descargar el anexo y leerlo en su totalidad. Leer la totalidad del anexo, incluyendo el caso de estudio propuesto. Efectuar una revisión y análisis de información secundaria de acuerdo con las actividades productivas, localización, características de la población objetivo y demás información mencionada en el caso, que considere pertinente para contextualizar las condiciones iniciales de la población a intervenir. Miren lo que dice aquí, se los colocan en azul, porque luego yo les califico y me dicen, profe, pero usted, ¿por qué me bajó el puntaje? O si ahí está todo, sí está todo, pero no cumplen la totalidad y no merece un 100. Entonces, registrar las fuentes consultadas, o sea, aquí les están diciendo que usted tiene que investigar. Registrar las fuentes consultadas para referenciar en el documento final usando las normas de estilo APA de séptima edición. Entonces, todas las fuentes que aquí investigamos, nosotros los vamos a referenciar en el documento final de acuerdo a como dicen las normas APA en su séptima edición. Bien. Hacer el análisis de actores involucrados usando una matriz de expectativa fuerza o también lo que le llamamos matriz de poder. Identificar la problemática que enfrenta la población objetivo a través del análisis de la situación inicial de la población según el enfoque de extensión agropecuaria. Ya eso lo vimos en la fase. Sí, ya ustedes conocen cuáles son los enfoques de extensión agropecuaria y cómo estos están impactando dentro de una población. Agropecuaria. Ahí están los 30 componentes que se diagnostican dentro de una población del sector agropecuario. En el documento final del proyecto, relacionar las herramientas de levantamiento de información primaria. Ver componente formativo 2.2.4, que utilizará en el diagnóstico de la problemática. Aquí se debe tener especial cuidado en la correcta redacción de los problemas. Priorizar los problemas identificados a través de la herramienta matriz de Bester, identificando el problema central crítico, las causas, efectos y factores exógenos o problemas indiferentes.
análisis priorizados a través de la herramienta árbol de problema y formular los objetivos del proyecto a través de la herramienta árbol de problema. Perdón, árbol de objetivos. Bien, entonces, ¿qué van a entregar? ¿Cuál es el producto que van a entregar? Pero ese producto no lo van a entregar en esta semana, ¿sí? Vamos a ir colocando como fases de la entrega de ese producto porque eso se debe ir alimentando. Entonces, el producto para entregar es un documento escrito con los diagramas de árboles, árbol de problema y árbol de objetivo desarrollados correctamente. En un archivo documento PDF y para hacer el envío, bueno, ya saben dónde se hace el envío. Esto, digamos que es lo que van a entregar en esta fase de la actividad, en estas 3 semanas que quedan. Eso es lo que van a entregar. Pero para que hagan un correcto documento, deben estar pendientes a cada sesión, porque en cada sesión les voy a ir explicando todo lo que tiene que ver con marco lógico, cómo se construye el diagnóstico y cómo se desarrollan los árboles de problema y los árboles de objetivo. El día de hoy vamos a ver eso, pero en la próxima clase se va a fortalecer aún más para que ustedes hagan un documento bien hecho y bien robusto. Bien. Esto es lo que tienen que entregar. Me disculpo si me escuchan toser mucho, pero es que he estado bastante congestionada. Bien, esto es lo que vamos a trabajar en estas 3 semanas. Entonces creo que está completamente claro. Debemos leer el anexo porque el anexo les presenta a ustedes, les voy a dejar de compartir y les voy a compartir el anexo rápidamente, si lo tengo por aquí cerca. Bueno, tengo el anexo cerca, vamos a ver. Ay, Dios mío. Bueno, no, me tocaría bajarlo en Sahún y Sahún está molestando el día de hoy. Bien. Bueno, no lo tengo cerca. Bien. En el anexo, a ustedes les dan varias opciones de trabajar ese documento, preliminar, que es el principal diagnóstico que se hace al momento de formular un proyecto. Entonces le dice, usted puede trabajar su proyecto o el diagnóstico de su proyecto, que es la identificación de un problema y a su vez la identificación de los objetivos que se plantean para desarrollar el proyecto. Usted lo puede trabajar con un caso que le coloca el anexo. El anexo tiene un caso en donde dice, ustedes lo leen y está todo lo que, las problemáticas y todo lo necesario para poder formular un proyecto basado en ese caso, ¿sí? No es camisa de fuerza que tengan que trabajar en ese caso. Usted puede trabajar en un proyecto real de su comunidad, ¿sí? Usted lee el caso como para que se le abran como los sentidos y saber, bueno, cómo puedo enfocar, digamos, muy parecido a lo que está en este caso, cómo lo puedo enfocar a mi comunidad, a mi asociación, a mi vereda o, bueno, a donde usted se encuentre o a mi territorio, que realmente el proyecto mañana más tarde pueda ser una solución a algún problema identificado dentro del territorio. Entonces le dan como esas opciones, entonces lo pueden trabajar con el caso que trae el anexo o lo pueden trabajar con un caso real de ustedes o lo pueden trabajar también con un caso hipotético, ¿sí? Que ustedes pues les parece a ver y lo puedan hacer, ¿sí? ¿Cuál sería mi recomendación? Recomendación más no quiero que, es que la profe nos dijo, es que la profe, no. Por eso les estoy presentando las opciones que les muestra el anexo, que les muestra pues la guía y todo el proceso.
Mi recomendación, basados en mi experiencia y como instructor y como formulador de proyecto y como ejecutor de proyecto, es que trabajen en casos reales, porque yo entiendo y tengo entendido que muchos de ustedes son líderes, que muchos de ustedes pertenecen a asociaciones, que muchos de ustedes trabajan dentro del sector agropecuario. Entonces es muy bueno que formulen un proyecto que pueda generar un impacto real dentro de lo que ustedes se desempeñan. Pues el que no tenga cómo hacer la actividad de recolección de información primaria, pues entonces váyase de salida con el caso que les presenta. Pero si tiene todos los insumos para recoger información primaria, porque usted lo vive, porque es vivencial, porque es experiencial, mi recomendación para que hagan algo chévere, para que el tiempo también, estando en esta formación, los generen o lo gestionen de la mejor manera, sea ustedes como tal. Que mañana más tarde, hasta ese mismo proyecto, pues les sirva para presentar en alguna entidad y puedan jalonar recursos y puedan jalonar soluciones a problemáticas que ustedes identifiquen dentro de la formación. Entonces, esa es mi recomendación, es de ustedes tomarla o tomar el caso o buscar un caso hipotético y no pasa nada. Cualquiera de los tres opciones que escojan es completamente válido, ¿sí? Bien, aquí me dice que Juan Jesús tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? Bueno, creo que no, creo que la tiene ahí. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar. Ay, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Entonces, vamos aquí, metodología de marco lógico. Les hago una pregunta. ¿Todos me están escuchando bien? ¿Están viendo bien mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Listo, muchas gracias. Entonces, listo. Vamos hoy a mirar, perfecto, una introducción a la metodología de marco lógico. Esa es una metodología ajustada a nivel mundial. Cuando trabajamos en esta metodología, hablamos de que podemos presentar proyectos tanto a nivel nacional como internacional, obviamente, con la diferencia de que si usted lo va a presentar pues en otro país, sobre todo de otro idioma que no sea el español, pues por lo menos debe ir en inglés, pero es una metodología creada por la Organización de las Naciones Unidas para poder contrarrestar y pues la corrupción y pues así poder generar pues y gestionar los recursos de la mejor manera. Entonces, digamos que muchos países como Colombia ha adaptado, bueno, primero adoptado y adaptado esta metodología pues a los contextos del país. En algunos casos, en algunas instituciones, la metodología es de marco lógico con algunas variaciones de acuerdo al contexto de la institución, pero finalmente es lo mismo. O sea, finalmente es una metodología mundial, es una metodología que tiene unos parámetros o unos pasos muy claros con los cuales pues se debe formular un proyecto. Entonces, hoy vamos a hacer como una introducción a esta metodología. Vamos a ver un poco la formalización de los árboles de problema y los árboles de objetivo. Digamos que les voy a dejar unas tareas, pero no son unas tareas que van a subir a la plataforma, sino unas tareas que van a ir haciendo ustedes semana a semana
para que en el momento que ya toque organizar el documento, ya tengan todo bien organizado y listo para organizar y subir. Eso es todo. Entonces, bien. ¿Qué es la metodología de marco lógico? Como les dije anteriormente, pues es una metodología ajustada a nivel mundial con el propósito de gestionar de la mejor manera los recursos. Entonces, dice que es una herramienta que gestiona, de gestión que facilita la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto. ¿Por qué? Porque esta metodología está basada en procesos, ¿sí? Digamos que cuando las grandes empresas, esto es una metodología basada en las grandes industrias. Las grandes empresas, obviamente, han pasado por muchos años de experiencia, han pasado por errores, pruebas y errores, y han podido consolidar metodologías que permitan ser más eficientes y más eficaces. A eso es lo que se llaman los procesos. Entonces, todas las empresas, los industriales, tienen unos procesos diseñados para cada cosa. Entonces, marco lógico nace a partir de eso, nace de desarrollar una serie de procesos de procesos organizados que permitan una muy buena planificación dentro de los proyectos y que a su vez la ejecución sea lo más fácil posible para evitar traumatismos y para evitar que los recursos no sean bien gestionados o no sean, digamos, bien invertidos en lo que realmente se debe hacer. Es un sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos. Pero cuando hablamos de que una herramienta o una metodología es orientada hacia los objetivos, quiere decir que más que orientada hacia los objetivos, está desarrollada a partir de la identificación de un problema, ¿sí? Entonces, la metodología de marco lógico dice que todo proyecto debe partir de una problemática identificada y priorizada, ¿sí? Y esa problemática es la que le dará el garante a que el proceso del proyecto se pueda llevar a cabo de acuerdo a la resolución de ese problema o de esa necesidad externa existente en un territorio, ¿sí? De hecho, esta metodología también la están usando los emprendedores y los empresarios para desarrollar, digamos, planificar un emprendimiento, planificar un negocio, planificar antes de, digamos, de abrirse campo a un mercado. Entonces, ¿qué se hace hablando en términos empresariales? Aquí la herramienta de marco lógico, como lo que busca es resolver problemas contextuales dentro de un entorno, dentro de un territorio, dentro de una comunidad. Lo que hace a proyectos productivos es determinar primero una necesidad en el mercado para luego poder planificar de la mejor manera cómo se va a cubrir esa necesidad. Entonces, un proyecto nunca, y óigase bien, métanse eso en la cabeza, nunca debe nacer de la necesidad de nosotros como formuladores o de nosotros como personas naturales o empresarios o emprendedores. No, no pueden hacer a partir de esa necesidad de bolsillo. Es que yo tengo, es que, es que no estoy ganando lo suficiente y necesito resolviendo un problema, hágase esa pregunta. Entonces, o está resolviendo una necesidad o está cubriendo algo, hágase la pregunta.
si la necesidad es solo del bolsillo suyo, pues grave, porque simplemente va a conseguir, pues para eso, ármese una rifa y se acabó, ¿sí? Solamente va a conseguir, pues que en un momento, solo en un momento determinado, usted pueda ganar plata, pero luego la sostenibilidad del proyecto, lo que pasa. Entonces, por esa razón, esta metodología está basada en problemas y esos problemas se convierten en objetivos. Entonces, por eso dice que está orientada hacia objetivos. Bien. Se consigue la conceptualización, planificación, ejecución con enfoque basado en objetivos, comunicación entre involucrados y orientación hacia beneficiarios. Entonces, marco lógico nace con eso. Nace es para resolver problemas dentro de un territorio, dentro de una comunidad. Por eso dice que se extiende una comunicación entre involucrados. Yo tengo que conocer cuáles son todos los actores que hacen parte de mi proyecto, que pueden influenciar de manera positiva o de manera negativa ese proyecto como tal, ¿sí? Y tengo que tener completamente claro a quiénes voy a ese proyecto. No necesariamente va a beneficiarse mi bolsillo, a quiénes realmente voy a beneficiar. Que mi bolsillo se beneficie, claro, porque nosotros no somos caridad, ni somos Sor Teresa Calcuta. Nosotros también podemos ganar y debemos ganar, pero no debemos pensar en hacer un proyecto inicialmente por nosotros, ¿sí? O para nosotros. Debemos pensar en hacer proyectos para alguien, para la comunidad, para un mercado, para una necesidad, para un problema. ¿Para qué? No para mí. ¿Que voy a ganar plata? Bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo tengo que pensar en desarrollar proyectos innovadores, verdes, sostenibles, enfocados a un beneficio para alguien. Que el beneficio para alguien sean comprados es otra cosa. A eso le llamamos mercado, pero no me voy a meter ahorita en eso porque esto es de a poco. Entonces, piensen primero en qué necesidad se puede identificar dentro del territorio donde me encuentro. Por eso les decía, es más chévere trabajar algo real y así gestiono también mi tiempo, porque voy a invertir mi tiempo en algo que mañana más tarde puede ser bueno, ¿sí? Puede ser positivo, se puede ejecutar. Entonces, ¿de qué manera yo identifico un problema en el contexto real que realmente se pueda convertir en unos objetivos trazables, medibles y alcanzables? ¿Vamos claros aquí? Sí, señora. Ok, bien. Yo, esta docente, esta instructora, trabaja la metodología marco lógico por medio de pasos, pero hay otras personas que lo trabajan de otro tipo de manera. Para mí la forma más sencilla de trabajarla es por medio de pasos. Entonces, digamos que el paso 1 es el análisis de involucrados. Yo debo identificar los grupos de actores que son tocados por el proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son todos esos actores? ¿Cuáles son los actores que van a influir positivamente? ¿Quiénes son los que pueden invertir dentro del proyecto? ¿Quiénes son los que pueden apalancar el proyecto, pueden gestionar el proyecto? Ahí se dividen en varios, eso lo vamos a ver la próxima clase. Hoy solamente les voy a hablar de marco lógico y poco a poco les voy a ir hablando de lo demás. Entonces, tengo que analizar ese grupo de personas o instituciones que son los que me van a servir a mí para poder desarrollar un proyecto. Entonces, les voy a poner un ejemplo fácil, sencillo, para que más o menos sepan qué es el análisis de involucrado. Estamos en un colegio de una vereda y el colegio va a desarrollar, los estudiantes del colegio, los niños del colegio van a desarrollar unas huertas escolares, van a desarrollar unas huertas escolares, ¿sí? Y aquí voy enseguida a abrir participación.
unas huertas escolares. ¿Quiénes creen ustedes que son los involucrados de ese colegio? Perdón, de ese proyecto. Ellos van a armar unas huertas escolares. Con fines Los alumnos. tanto económicos como ambientales. ¿Quiénes creen ustedes que son los involucrados de ese proyecto? Los escucho. Los alumnos, profe. Los alumnos. Ese es uno. ¿Por qué? Porque los alumnos son involucrados del proyecto. Porque son con quienes vamos a formar el proyecto. Ok. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que los alumnos tienen plata para comprar las semillas? No, señora. En ese caso se haría como una, bueno, como una participación, un juego, una rifa, como su merced lo acaba de decir, o sencillamente, pues, colaboración de los mismos papitos. Ok, entonces el segundo involucrado son los papás. Porque pues si no se hace nada, ni la rifa ni nada, pues toca involucrar a los papás para que de pronto los papás den la plata, ¿verdad? Pero resulta que los papás no tienen a veces ni para el desayuno. Entonces, ¿quién puede dar la plata para hacer el...? Pero obviamente los estudiantes son menores de edad, o sea, yo tengo que involucrar a los papás sí o sí, porque si el papá no me da permiso de que el niño vaya el sábado a echarle agua a la huerta, se acabó la huerta, ¿cierto? Pero los papás tampoco tienen plata. ¿Quién sería el otro involucrado? En ese caso, pues se le pediría ayuda o semillas al encargado de la humata, que también Ok, ellos adquieren o reciben, pues, semillas donadas. ok, perfecto. Entonces ya vamos a involucrar la alcaldía. Entonces la alcaldía lo invitamos para que nos apoye con el proyecto, ¿cierto? Listo, perfecto. Ahora bien, resulta que el rector nos ha dado, ni siquiera le han manifestado que van a hacer ese proyecto. O sea, no involucramos al rector, no involucramos al colegio. Profe, en uno de los casos, como su merced lo menciona, si es rural, la mayoría tienen representantes, o sea, es el mismo rector, es el mismo encargado de todo el colegio. Muchas de las veces en los rurales solamente hay uno o dos profesores máximos, no hay más. O sea que como tal, no hay rector, tocaría directamente al colegio y eso igual se lleva más tiempo. Entonces, por lo general, siempre involucramos es a los papás o hacemos una reunión, un comité y nosotros mismos de las semillas que tenemos en casa guardadas o de las que podemos conseguir por aparte, pues de esas mismas es que cultivamos. Ok, perfecto, está perfecta tu explicación. Pero ahora bien, el colegio es de vereda, es rural, no, el sede del colegio que está en el casco urbano. Eso normalmente pasa y el rector es el que está allá en el casco urbano. Sin embargo, este es un colegio y es una sede que está muy bien involucrada con el colegio. ¿Sí? Uno de los que el rector está pendiente a cada una de sus sedes. Entonces, a uno de los que hay que involucrar, pues es al rector, invitarlo para que se entere. Ahora bien, resulta que llega la Secretaría de Educación y les dice, ustedes no pueden hacer aquí la huerta casera. Se les cayó el proyecto porque no los involucraron a ellos. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? Obviamente eso es un caso supremamente hipotético. Tú me dices, no, profe, aquí se hace y nosotros los mismos, los papitos, recogemos, y hacemos todo. Claro, esa es la realidad. Yo les coloqué un caso extremo, hipotético. ¿Es para qué? Para que ustedes aprendan a identificar hasta el más mínimo involucrado dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque hay casos, y ha pasado, que el que menos cree uno que puede estar involucrado en el proyecto, el que no invitamos nunca, el que es el primero que nos puede dañar todo el proyecto. ¿Por qué? Porque dentro de la matriz de poder no lo identificamos y no sabemos si él tiene, ese actor tiene alto poder o bajo poder, alta influencia o baja influencia, o qué nivel de decisión puede tener ese actor que me puede dañar a mí todo lo que yo he hecho dentro del proyecto. Entonces,
El primer paso, por eso, se hace es la identificación de los involucrados dentro de los proyectos como tal. Y debo involucrar a todos los actores, tengan o no tengan poder de decisión, ¿sí? Ha pasado que no involucramos a vecinos dentro de un proyecto. Ay, ¿yo qué le voy a decir a ese vecino? Además, ese vecino me cae hasta mal. ¿Y él qué? Si él ni plata me va a dar. Y se lo digo por experiencia propia. Ni plata me va a dar. Mire, después me mandaron, y se lo digo porque me pasó, después me mandaron a Industria y Comercio porque yo había colocado un letrero. Claro, porque no los involucré, porque ni siquiera les participé que ahí íbamos a abrir una academia, íbamos a abrir algo. Entonces, hay que tener en cuenta al mínimo involucrado dentro del proyecto. La otra clase los vamos a determinar por matriz de poder. Bien. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la elaboración del árbol de problema, pero esa elaboración de árbol de problema no se puede hacer si yo no tengo identificado un problema, priorizado o identificado un problema. Para poder hacer el árbol de problema, yo tengo que, primero que todo, desarrollar varias necesidades, colocar todas las necesidades que yo pueda tener dentro de mi comunidad, dentro de mi contexto, dentro de lo que yo quiero hacer, y colocarlas todas, que es lo que se llama la matriz de Werther, y empezar a mirar cuál es la primera necesidad, cuál es la más importante, cuál es la que yo podría solucionar con un proyecto, cuál es la que tendría que gestionar con, mejor dicho, con Raimundo y todo el mundo, y cuál puedo ir adelantando. A veces dicen que pequeños pasos se pueden dar para llegar al éxito. Entonces, cuando vamos a armar un proyecto, yo debo identificar un problema, pero esa identificación del problema también debe ir enfocado a qué tanto yo para gestionar ese problema, ¿sí? ¿Cómo con mi proyecto yo puedo gestionar ese problema? Entonces, profe, es que aquí falta agua, es que aquí falta una vía, es que aquí no hay proyectos productivos, es que aquí los niños duran 3 horas para ir a la escuela, es que aquí no tenemos unidades productivas a donde yo pueda, donde nosotros podamos hacer emprendimientos o desarrollar emprendimientos. Es que aquí no hay un mercado, miércoles, o sea, si me empiezan a nombrar ese montón de problemas que hay, porque los hay en los territorios, es posible que nos frustremos. ¿Por qué? Porque miércoles, ¿y yo cómo gestiono eso? ¿Qué proyecto puedo hacer o qué proyecto puedo lograr para gestionar y de que eso realmente mañana más tarde se pueda ejecutar? ¿Cuántos actores debo involucrar, por ejemplo, para que hagan una placa huella dentro de una vereda? ¿Cómo tengo que formular ese proyecto para que esa placa huella sea una realidad en algún momento? Lo podemos hacer. Pero entonces ustedes tienen que identificar realmente cuáles son los problemas y empezar a priorizar corto, mediano, largo plazo. Si tenemos poder de gestión para este problema porque conocemos a estos y a estas personas, porque podemos tocar la puerta de estas y de estas instituciones, o sea, visionense ustedes no solo como formuladores, sino también como gestionadores del proyecto, de qué manera ese problema le pueden empezar a dar solución con su proyecto. Entonces, cuando antes de armar un árbol de problema, yo tengo que identificar el problema, o mejor dicho, identificar los problemas y empezar a gestionar cada uno de acuerdo a priorizaciones y de acuerdo a plazos de tiempo. ¿Vamos claros aquí? Sí, señora. Listo. Espera un momentico.
Bien, entonces, bien, ese árbol de problema se desarrolla pues de la siguiente manera. Aquí pues hay un ejemplo como tal, ya digamos, ya hicimos toda la priorización de los problemas y ya identificamos un problema dentro de un territorio. Entonces, ese problema es la alta tasa de enfermedades en la localidad. El problema central se coloca en el tronco, ¿sí? Yo puedo desarrollar un árbol de problema así como lo ven aquí, en forma de diagrama, o yo puedo dibujar un árbol y desarrollar todo el árbol en el esquema de un árbol normal, común y silvestre. Bien. Pero aquí se los muestro en forma de diagrama. Entonces, en el tronco del árbol, nosotros ubicamos el problema central. En las raíces del árbol vamos a ubicar las causas del problema y en las hojas o frutos del árbol vamos a ubicar los efectos de ese problema o las consecuencias de ese problema. Pero también hay que tener en cuenta que los árboles de problema tienen causas directas y causas indirectas y ellas se correlacionan entre sí. Se correlacionan tanto las directas con las indirectas como con el problema central. Lo mismo pasa con los efectos, o sea que yo puedo hacer el árbol lo más frondoso que se pueda, ¿sí? Cuando yo puedo descubrir, identificar muchas causas secundarias, primarias y profundizar esas raíces del árbol, puedo desarrollar muchos más objetivos que me permitan llegar a solucionar el problema en sí. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo que es la alta tasa de enfermedades en la localidad X. Ellos se dieron cuenta que caramba, la gente se nos está enfermando. Sí, hay demasiada gente que se está enfermando. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente? Entonces, ahí respondemos a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué la gente se está enfermando? Digamos que así inicia una investigación. Siempre aparece con una pregunta problema, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe la alta tasa de enfermedades en tal localidad? Bien. Entonces, una de las causas que identificaron es los malos hábitos de higiene. Entonces, digamos que esa es una causa principal, una causa directa. Entonces, los malos hábitos de higiene, porque ¿qué causa indirecta causa los malos hábitos de higiene? Perdón por esa redundancia, pero es para que me puedan entender, ¿sí? Porque estamos tratando de profundizar las raíces de ese problema. Entonces, hombre, porque hay falta de educación de higiene. La gente no sabe cómo cepillarse, la gente no sabe cómo limpiarse, no se sabe cómo bañarse, bueno, no sé, o qué tipo de productos utilizar, ¿sí? Y entonces, si la gente no está educada para tener buenos hábitos de higiene, pues entonces vamos a tener los malos hábitos, ¿sí? La gente no se sabe limpiar. Otra de las causas es el deficiente acceso a centros de salud, ¿sí? Ay, pero ¿por qué está causando eso? ¿Por qué está pasando que haya un acceso casi que nulo para llegar a los centros de salud en los momentos en los que las personas se enferman? Entonces, no, es que las vías están en malas condiciones, o sea, salir de allá de la vereda para llegar al centro de salud del pueblo, caramba, esa vía está malísima y no hay forma de llegar a tiempo para que atiendan a la persona. Es posible que dentro de las veredas o dentro de los corregimientos no haya una atención en la localidad, ¿sí? Entonces, eso es como la raíz profunda de cada causa. Entonces, tenemos la causa directa, que por ejemplo aquí las causas directas son
los malos hábitos de higiene, el deficiente acceso a centros de salud, la contaminación del agua, el ambiente contaminado e insalubre. Esas son las causas directas que este formulador identificó en este problema. Entonces dice, oye, ¿por qué el ambiente está contaminado? Ah, porque el pueblo no tiene alcantarillado, imagínate. Gravísimo, no hay alcantarillado. Hay mal manejo de los residuos sólidos porque la empresa de aseo pasa, y yo empiezo a profundizar más y más y más, porque la empresa de aseo pasa cada 8 días, y a dónde botan todos esos desechos de todos diarios que salen de cada casa, ¿sí? Y entonces, ay, ese manejo de los residuos, ¿a dónde va? Pues mucha gente termina vertiéndolo al río y contamina el agua que se toman luego, ¿ven? Entonces yo lo que hago es profundizar más y más las causas para generar las causas indirectas que me permitan hacer actividades y lograr desarrollar un mejor proyecto y una mejor ejecución, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo no resuelvo el problema? Si yo no resuelvo el problema, ¿qué va a pasar? Entonces se van a crear unas consecuencias, unos efectos como tal, y también para eso tenemos los efectos directos y los efectos indirectos. Entonces tenemos que si siguen los malos hábitos, si el acceso a los centros de salud son supremamente deficientes, si sigue el agua contaminada, si el ambiente sigue contaminado, pues posiblemente la tasa, la tasa de mortalidad vaya a aumentar. Entonces eso es un efecto directo. Es posible que la tasa de mortalidad aumente. Elevados costos de atención de salud, porque entonces, por ejemplo, si la vereda queda 3 horas del pueblo, porque eso pasa, ¿cuánto me gasto yo para ir a una cita médica? ¿Sí? Me puedo gastar, yo qué sé, 100,000, 200,000 pesos para que me puedan llevar a una cita médica. Entonces, van a haber elevados costos de atención en salud. Va a haber mayor inasistencia laboral porque la gente va a estar más enferma. La productividad del pueblo es posible que disminuya. Y mayor inasistencia y repitencia escolar, porque un niño enfermo pues no va a prestar atención, es posible que le vaya mal en el colegio, o es posible que no vaya porque está enfermo. ¿Cuáles son los efectos indirectos que puede acarrear todo esto? Entonces, si yo tengo elevados costos de atención de salud, voy a postergar otras necesidades. Entonces, o voy al centro de salud o como, por así decirlo. ¿Y qué va a aumentar ahí? La pobreza. Y si se dan cuenta, miren esto tan interesante, cómo se conecta y saber cómo justificar mi proyecto. Entonces, acá me colocan en este nivel el alto nivel de pobreza, que se correlaciona con el bajo potencial productivo y con menores remuneraciones. Pero miren que tiene, esto va conectado con la postergación de otras necesidades, el mayor costo de producción, el menor rendimiento, que todo eso se traduce en bajo potencial productivo local, y la deficiente calificación laboral. ¿Por qué? Porque miren, si yo no voy al colegio, si yo no me gradué de bachiller, mi trabajo, mi mano de obra no va a estar calificada, y eso va a incurrir en que me paguen menos, y eso va a incurrir a un alto nivel de pobreza. Entonces, miren cómo un problema de salud, miren lo interesante de esto, un problema de salud que uno pensaría que solamente compete a la S de ese municipio. Sí saben qué es la S, ¿verdad? Se quedaron callados. ¿Qué pasó? ¿Será que se desconectó y estoy hablando?
Profe, ¿es como el hospital o el centro de salud del pueblo? Exactamente. Esos son los centros de salud de los municipios, ¿sí? Las empresas de salud especiales. Entonces, las S son, uno pensaría que es la encargada de solucionar ese proyecto, ese problema. Y resulta y pasa que entonces yo diría, ay no, los actores involucrados de ese proyecto es el director de la AES. Porque el director de la AES es el corrupto y es el que no está invirtiendo en la plata, ¿sí? Pero resulta y pasa, el único pecado que está cometiendo es que su centro de salud no tiene buena cobertura, ¿sí? Porque posiblemente no está cubriendo a las veredas, no está cubriendo a los corregimientos. ¿Por qué? Porque ni siquiera a la ambulancia le sirven las llantas, ¿sí? Pero resulta que a él no es el competente de eso porque no le mandan los recursos de donde le tienen que mandar el recurso. Entonces, ¿quién le manda el recurso a la S? Miércoles la gobernación. Entonces debemos involucrar a la gobernación. Pero nosotros también nos dimos cuenta que es que hay vías en mal estado. Entonces ahí a quién vamos a incluir. Vamos a involucrar a la alcaldía, vamos a involucrar en vías, vamos a empezar a involucrar a todas las personas que me puedan ayudar a mí a que personas e instituciones, ¿no? Que me puedan ayudar a que el proyecto se ejecute de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que falta educación en higiene, pues por lo menos que el colegio sea persona y que enseñe a los niños a bañarse bien, a cepillarse la boca, ¿sí? O por lo menos, caramba, ¿qué hacemos? Hagamos una campaña de cepillarse los dientes, traigamos a Colgate. Estoy diciendo un montón de barbaridades que uno pensaría que son irrelevantes, pero son muy relevantes al momento de formular un proyecto, ¿sí? Mamá, yo voy contigo. Ya ahorita, ya ahorita voy. Hablamos. Perdón. Bien. Entonces, cada problema que identifiquemos y prioricemos, porque ustedes van a identificar muchos problemas y esos problemas que van a identificar tienen que priorizarlos de acuerdo al tiempo, de acuerdo al alcance, de acuerdo a los involucrados, de acuerdo al impacto generado, a los resultados que puedan obtener, y a partir de ahí ustedes prioricen un solo problema. Y ese solo problema, ustedes deben desarrollar lo que son las causas de ese problema, tanto las indirectas como las directas, y también deben identificar los efectos o consecuencias y directos e indirectos identificados en ese problema. Entre más profundicemos el problema, las raíces del problema y lo más frondoso del árbol, que son los efectos, pues es mucho mejor para nosotros poder justificar el proyecto, para poder encontrar esos involucrados del proyecto y para poder planificar de la mejor manera el proyecto, porque ya se van a dar cuenta. Entonces, el paso 3 de marco lógico es el planteamiento de los objetivos. Ese planteamiento se hace basado en la herramienta que se llama árbol de objetivos, también conocido como árbol de soluciones. Las causas se convierten, entonces, todo lo que yo tengo en el problema, todo lo que yo tengo aquí en este árbol, yo lo voy a convertir en un estado positivo. Se dice que el árbol de problema pues está en un estado negativo, ¿sí? Obviamente porque son problemas. Y yo voy a convertir todos esos
estados negativos que yo tengo, estados negativos del arte del proyecto que yo tengo, lo voy a convertir todo en positivo. Eso es positivo, es lo que nosotros llamamos árbol de objetivo. Árbol de objetivo. Entonces, se dice que los objetivos específicos, las causas, pero son las causas directas, ojo con eso, no son las indirectas, son las causas directas, se convierten en los objetivos específicos del proyecto. O sea que si yo convierto las causas directas en objetivos específicos, ¿en qué voy a convertir el problema? ¿En qué voy a convertir el problema? Profe, pues yo creo que en un proyecto, porque si, ¿cómo le explico? Estoy buscando la mejor manera. Pues, o sea, si es un problema, lo vamos a solucionar. Al menos vamos a buscar un método que nosotros podamos implementarlo y podamos solucionar el problema. Ok, está, digamos que bien lo que me dices, pero coloquémosle un poquito de lógica y sentido al tema. Si yo todo lo que tengo, ojo con eso, todo lo que yo tengo en el árbol de problema, lo voy a convertir en positivo, o sea que este árbol se va a convertir en árbol de objetivo. Y resulta que este árbol tiene tres partes fundamentales. Tiene el problema central, tiene las causas y tiene los efectos. Todo esto que está en negativo lo voy a pasar a positivo en algo que se llama árbol de objetivo. Ahora, si yo voy a convertir todas las causas directas que están aquí en objetivos específicos, ¿cómo voy a convertir el problema central? ¿En qué se me va a convertir el problema central? Las causas. Profe, en el objetivo general. Exactamente. Mi problema central se va a convertir en el objetivo general del proyecto. Por eso acuérdense que marco lógico está enfocado en objetivo, pero esos objetivos no se crean por sí solos. Esos objetivos se crean, perdón, a partir de la identificación de los problemas con sus causas y sus efectos. Entonces, yo voy a convertir ese problema central, por eso lo más importante dentro de la formulación de un proyecto es la identificación de una necesidad o de un problema. Entonces, yo voy a convertir ese problema central en mi objetivo general. Eso es lo que va a perseguir el proyecto. Mis causas se convierten en los objetivos específicos, pero además de eso, yo tengo que identificar las actividades a desarrollar para cada objetivo específico y los recursos que yo voy a necesitar para cumplir el objetivo específico. Y los efectos se van a convertir en fines o las metas del proyecto. Y esto empieza a engranarse. Esto empieza a ser un engranado chévere. A mí me encanta ya cuando empiezo a formular, porque empiezo a engranar una cosa con la otra. Entonces dice uno, bueno, ¿y para qué me van a servir las metas? Ah, es que la meta es lo que me va a permitir plasmar los indicadores que luego son los que van a evaluar el mismo proyecto, ¿sí? Por esa razón es que marco lógico es una herramienta
tan bien hecha, tan bien organizada, tan bien planificada, que el mismo proyecto va a decir cómo lo van a evaluar. El mismo proyecto dice, mis metas son estas. Y yo a lo largo del tiempo, yo tengo que cumplir con esto. Entonces tú, cuando me vengas a evaluar, posiblemente una interventoría que toque en el tema de ejecución, cuando me vengas a evaluar, ¿qué me vas a evaluar? Ah, no, yo te voy a evaluar lo que tú estás diciendo aquí. Tú me estás diciendo que una de tus metas es cumplir con el 15% de las ventas. A ver, ¿dónde está el 15%? Ah, no, pero es que yo te dije que era el 15% en 6 meses. Hoy apenas estamos a marzo. Llevamos 3 meses del año nada más. Y he cumplido con el 10%. Pues espérate a ver si en los 6 meses cumplo con el. Entonces, ese engranaje que permite marco lógico más sencillo y que la ejecución del mismo sea mucho más fácil de hacer. Bien, entonces, aquí tenemos, digamos que un esquema de árbol de objetivos donde plasmamos en el tronco del árbol el objetivo general, en las raíces del árbol los objetivos específicos, cada uno con sus actividades y medios o recursos, que es lo mismo. Y por último, en las hojas o frutos del árbol, pues tenemos los fines o las metas de esto. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un problema central que se llama la alta tasa de enfermedades en la localidad, ¿cómo creen ustedes que pasa eso a ser un objetivo general? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Calidad a que sea un objetivo percibible y ejecutable. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo queda, mejor dicho? ¿Cómo queda ese objetivo general? Se me olvidaba algo que hace falta ahí. Para redactar los objetivos, bien sean generales o específicos, se deben redactar a partir de un infinitivo, son los que representan una acción, ¿sí? Son todos los terminados en ar, er, ir, or, ur. Son los que representan una acción. Caminar, comer, saludar, fortalecer. Todos los que terminan bueno, ya les dije la terminación ar, er, ir, or, pero que representan una acción. Entonces, para yo formular un objetivo, yo arranco con un verbo. Entonces, ya les dije eso. Ahora, ármenme el objetivo de este problema. Los escucho. Aquí tengo el micrófono, me están pidiendo algo, pero aquí los estoy escuchando.
Buenas noches, instructora. Buenas noches. Bueno, para comenzar, sería como articular parágrafos de artículos que, es que em, que ejecuten y que habiliten y pues aprueben los proyectos que uno formula. A ver, listo, perfecto. Pero, ojo, mira el problema, por eso se los dejé ahí. Mira el problema. El problema es la alta tasa de enfermedades en la localidad. Basados en un verbo, no sé cuál creen ustedes que puede ser el objetivo general para cualquier proyecto? A nosotros nos contrataron para formular un proyecto que tenemos ese problema. Ya identificaron ese problema, el pueblo, la ES, el colegio, la misma comunidad. Hombre, aquí la gente se está muriendo, la gente está enferma. Necesitamos que nos lleguen recursos, necesitamos ampliar el hospital, necesitamos, listo. Pero ¿cuál sería el objetivo general de ese proyecto? El que me va a permitir a mí justificar el proyecto. Ojo, tengo un problema, un estado negativo. Yo necesito pasar ese estado negativo a un estado positivo futuro, porque obviamente el problema está presente. Tengo que pensar en futuro. ¿Sí? ¿Cuál sería ese objetivo general? Profe, yo pienso que sería como mejorar el estado de salud de la población en la localidad, en el pueblo. ¿Mejorar el qué? El estado de salud de la población. Mejorar el estado de salud de la población. Ok, válido. ¿Quién más? ¿Quién me da otro? Profe, podría ser implementar el plan de desarrollo, sería implementar el plan de desarrollo orientado a reducir las enfermedades en la localidad. Puede ser, está bien, me gusta. ¿Qué otro? Buenas noches. Buenas noches. Se podría generar una jornada para verificar las causas y el efecto que trae, o sea, una jornada de conocimiento en unas carpas para identificar, poner con pancartas, repartir, acercarse a las personas, preguntarles síntomas y así poder ver qué enfermedades tienen en común, o sea, qué síntomas comparten las personas y buscar como tal la solución a ese problema. Bien, perfecto. Pero ya tú te me fuiste ya casi a la ejecución del proyecto. Yo nada más quiero que me formulen el objetivo. Entonces, esto es así de sencillo. Cuando yo tengo un estado negativo identificado que se llama problema central y lo voy a pasar a un objetivo, yo simplemente antepongo un verbo y se acabó. Entonces, si yo tengo una alta tasa, ¿yo qué tengo que hacer con esa alta tasa? Pues disminuirla. Entonces, mi objetivo general de ese proyecto sería así de sencillo como disminuir la tasa de enfermedades en la localidad. Se acabó. Ese es el objetivo general del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Todas las actividades, todo lo encaminado dentro del proyecto va basado ¿a qué? A que esa tasa que hoy está, yo que sé, en el 50% de enfermedades se disminuya por lo menos en un 20%. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo general? Disminuir la tasa de enfermedades en la localidad. Se acabó. Ese es mi objetivo. Y ahí empiezo a desarrollar todo el proyecto. Entonces, bien, basado en lo que les acabo de decir, ¿cómo voy a convertir yo el objetivo específico de malos hábitos de higiene? ¿Cómo
¿Cómo voy a convertir yo esta causa de malos hábitos de higiene a un objetivo específico? Acuérdense que los objetivos se redactan con un verbo. Entonces, tengo un estado negativo, que es la causa, y esa causa se me va a convertir en un objetivo específico. ¿Cómo la convierto en un objetivo específico? Esos malos hábitos de higiene. Por enseñanza, enseñando. Ok, enseñando. Eso no es una acción, necesito una acción. ¿Cómo sería, cómo convierto yo la causa en un objetivo? Profe, sería implementando jornadas de salud. Implementando. ¿Cómo sería? Profe, digo, implementando jornadas de salud puede ser de una forma asistiendo a los pacientes que están con la causa de enfermedades por las cuales están invadiendo, ¿ya? Profe, con el mismo verbo que dice la compañera, podría ser implementar como estrategias de educación por medio de brigadas. Ok, ese puede ser un objetivo, implementar estrategias de educación de hábitos de higiene. Eso puede ser un objetivo específico. Convertí ese problema, esa causa, ya la convertí en un objetivo específico. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Implementar estrategias de hábitos de higiene. Sí, es. Ahora, ahí hay un sinnúmero de actividades que yo voy a hacer para poder cumplir ese objetivo. Entonces ahí sí entra que voy a hacer campaña, que voy a hacer charlas, que voy a regalar cepillos de dientes, que voy a regalar jabones, yo qué sé. ¿Cierto? Entonces ya tengo un objetivo, planteo las actividades y luego planteo los recursos. ¿Vamos claros hasta aquí? O más o menos. Sí, profe, yo siento que el problema es como cuando ya uno se siente a montar el proyecto. Sí, nosotros tocó. Sí, sí, perfecto. Lo primero sería Andrea, qué identificar pena, qué es no lo te que se escuché va a hacer. nada. Profe, yo siento que hasta el momento se siente claro el tema, pero siento que el problema es cuando uno se vaya a sentar a plantear el problema de uno, porque ahorita tú lo haces así, pero desde que uno no tenga, o por ejemplo, desde que uno no sepa la claridad del tema, desde el análisis, siento que es donde, al menos yo siento que yo me podría estar enredando para plantear los objetivos. Ok, no, y es válido, no se estresen, no se preocupen, tienen todo esto y vamos a empezar a hacerlo. Por eso les dije, no se dejen coger el tiempo, es que yo tengo que entregar eso a la última semana de agosto. No se dejen coger el tiempo de la última semana de agosto. Vamos a empezar a organizar. ¿Por qué? Vamos a tener unas sesiones en las que me pueden ir mostrando. Hacemos sesiones, profe, vea, este es el problema, ¿será que me puede revisar? ¿Será que me puede mirar? ¿Voy bien? Para que hagan un buen trabajo, ¿sí? Entonces, bien, espero que por el momento estén claros en eso. Árbol de problema, árbol de objetivo. El paso 4 en marco lógico es el análisis de la alternativa y el análisis técnico. Nos faltan un montón de pasos. El día de hoy los vamos a dejar hasta estos 3 primeros pasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes como tal, pues tienen 2 meses para desarrollar marco lógico.
Entonces lo vamos a ir haciendo de a poco. No se estresen, no se, tampoco se relajen, pero no crean que, ay, no, eso está complicado. No es nada complicado, es simplemente de práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Ojo con lo que voy a decir. No van a subir Sajuna todavía. No vayan a subir nada Sajuna. ¿Por qué? Porque miren, yo les voy a contar. En la primera fase no les iban a dejar a muchos que tuvieron problemas, que no subieron bien, que subieron archivos que no eran, infografía la pusieron en la que no era, el diagnóstico lo pusieron en otra parte, en fin, personas que no alcanzaron a subir, todo eso me habían dicho, no hay nada que hacer, ya se les dio una oportunidad y no hay nada que hacer. Sin embargo, yo les dije, ay, es que la primera fase, Sajuna no es tan fácil de usar, ni siquiera nosotros como instructores, a nosotros también nos ha costado, démosle la oportunidad, y listo. Pero para esta fase no va a haber esa oportunidad. Entonces, por eso les digo, vamos a ir haciendo las cosas paulatino y no van a subir todavía nada a Sajuna, porque no voy a estar habilitando plataformas. Si usted sube algo malo a Sajuna, se va a quedar como no aprobado. Entonces, vamos a ir haciéndolo paulatino, yo les voy a ayudar y vamos organizando. Podemos hacer sesiones en línea en donde ustedes me muestren cómo van y o podemos, yo puedo hacer horas en donde, como horas de agenda, en donde ustedes pues por WhatsApp me mandan y les hago retroalimentación para que cuando les toque montar, les toque subir a Sajuna, suban un documento bien elaborado, bien hecho, sin errores, sin nada, y simplemente ya se vayan enseguida con su aprobado. Listo, estamos claros en eso. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? En estos días, pues. De pronto yo les habilito como viernes en la mañana para que me muestren como lo que van. Yo les miro y en estos 2 días, miércoles, jueves, les doy un horario para que ustedes me vayan mandando en qué van. Pero, ¿cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Van a identificar un problema, prioricen un problema. Si trabajan con el caso que está en el anexo, formidable, perfecto, ¿sí? Porque pues ahí el caso ya les dice cuál es el problema. Pero si usted quiere de verdad su tiempo invertirlo bien, identifiquen un problema real. Entonces, uno de esos es pues, identificar un problema de su comunidad, de su territorio, de su asociación, suyo, del mercado, ¿sí? Un problema. Identifiquen un problema, identifiquen las causas de ese problema y si ustedes no solucionan el problema, los efectos de ese problema. Bien, van a hacer eso, o sea, prácticamente van a hacer el árbol de problemas y me lo van a mostrar y yo les corrijo. Pon esto, quita esto, está bien, está mal, les hago retroalimentación. Eso lo hago en presencial, pero lo hago usando papeles, colores y cosas, pero pues digamos que lastimosamente no es presencial, pero ustedes tienen más ventajas. Bien. Y el otro que van a hacer es identificar todos los involucrados de ese problema. Todos. Absolutamente todos los que usted crea que están involucrados en esto. ¿Por qué? Porque la próxima clase, pues vamos a ver matriz de poder. Entonces, ustedes van a aprender a ubicar en qué cuadrante de la matriz está cada uno de sus lados. Y eso va a permitir definir justificación del problema y alternativa de solución del problema, ¿va? Entonces, árbol de problema lo van a hacer, identifican un problema, identifican las causas del problema, tanto directas como indirectas, identifican los efectos, tanto directos como indirectos, identifican todos los involucrados del problema y yo les voy revisando. Y con eso, luego
No se escucha nada. Hola, ¿me escuchan? Ya, y profe, sino que la última parte no se le entendió. Caramba, ¿cuál sería la última parte? ¿Hasta dónde me escucharon? Hay No, veces que se interfiere, hay veces que se interfiere la comunicación. Sí, sí, es que las señales no están muy buenas en estos días. Bueno, les decía que lo que van a hacer esta semana es plantear el árbol de problema, hacer el árbol de problema con la priorización de un problema, las causas y los efectos, tanto directos como indirectos. Ahí claro, ¿verdad? Sí, señora. Ok, ya, pensé que no me escucharon otra vez. Bien. Y van a identificar a los involucrados de ese problema. Todos, absolutamente todos los que usted crea que son involucrados en ese problema. Y listo. Ahí involucrado es usted también, porque usted es el formulador, de hecho el involucrado interno del problema. Entonces, se van a involucrar hasta ustedes. Entonces, identifican los involucrados, hacen el árbol de problema y yo les voy revisando. Yo les digo, bueno, voy a empezar a revisar tal día y me mandan o hacemos otra sesión y simplemente para revisarlo de ustedes. Lo que pasa es que ustedes se conectan 20. Para revisarlo de 20 va a ser un poquito complejo, pero yo miro ahí la forma. Bien. ¿Para qué? Con eso ya ustedes corrigen su árbol de problemas si tienen alguna corrección o ya pasa rápido porque el árbol está perfecto y enseguida lo pasamos a árbol de objetivo. ¿Estamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Perfecto. Entonces, eso es lo que van a hacer esta semana, pero no van a subir nada a Sajuna, nada, ya saben. Mejor dicho, en esta fase, yo les digo, ya listo para subir, y ahí sí suben a Sajuna. Para no, profe, habilíteme que puse mal, puse el que no era, está, profe, no, para que enseguida, pum, aprobado y se acabó. Estamos claros, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, creo que sí. Daisy, cuéntame, tienes la mano levantada. Sí, señora. Profe, una preguntita. Y por medio, digamos, de la agenda de su merced, ¿no quedaría como más fácil? A la medida, pues, de que todos no vamos como al mismo ritmo, sino el que quien la va realizando, pues, se le pide como campito en su agenda y, pues, así mismo su merced nos puede ir calificando o dando como la orientación un poquito más detallada, no sé, diría yo. Sí, está bien. Bueno, yo voy a colocar como unos horarios de atención, porque, bueno, esa era otra cosa que les iba a comentar. Han habido muchachos que me han escrito domingo en la tarde, domingo en la noche, y honestamente los domingos no contesto, porque el domingo es, por lo menos para mí, es para descansar, trabajo de lunes a sábado, ¿sí? Y digamos, ya el domingo, yo tengo una niña pequeña, el domingo es como para la familia, ¿sí? Cuando han sido momentos de cierre, pues trato de contestarles porque me parece maleducado no contestarles, pero honestamente los domingos no es para eso. Entonces yo voy a colocarles unos horarios de atención en esta semana y ustedes me mandan y ahí les voy haciendo retroalimentación. Si están fuera del horario, usted me lo puede mandar, pero le contesto en el horario que les estipule de atención común. ¿Estamos claros? Sí, señora. Listo. Entonces, perfecto. Entonces, muchachos, no ha sido más el día de hoy. Espero pues les haya gustado la clase. Ya entramos ya en materia de formular un proyecto como tal. Creo que voy a estar con ustedes en esta y en la siguiente fase también. Creo que ya me dijeron que sí. Entonces, ya yo me había despedido, pero bueno, Dios permite todas las cosas. Entonces, van a estar conmigo
mi recomendación, ojalá la tomen, si no, no pasa absolutamente nada. Y bueno, esto es de a poco. El marco lógico son más o menos entre 10 y 14 pasos. Yo lo tengo en 10 pasos, pero apenas vimos hasta el tercer paso. Igual, no se preocupen porque pues, esto es digamos, un proceso que ustedes tienen que cumplir. Entonces, la idea es que entiendan cada uno de los pasos y lo vayan haciendo. Entonces, espero les haya gustado. Estén en sintonía de hacer las cosas, no se dejen coger los tiempos y ahí vamos como avanzando en el proceso de la formación. Entonces, un abrazo para todos, muchas bendiciones, que pasen una feliz noche. Mañana les dejo como los horarios. Voy a ver si puedo armar los horarios por grupos. Entonces les mando, bueno, a Daisy, a Brigitte, a Dubán, los voy a atender en el horario de tal. Vamos a ver. Si no, pues les coloco, bueno, voy a atender en este horario, en este horario y en este horario. Y listo, se acabó. Entonces, bueno, un abracito, cuídense mucho y muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias, la profe. próxima clase es la otra semana, pero Muchas en gracias, esta semana nos profe. estamos conversando. Amén. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Bendiciones.